escuchamos, no, la salud mental es hacer reiki, comer saludable, hacer ejercicio. Digo, sí hay muchas maneras. Aquí lo importante es que te permitas tener ese autoconocimiento y sobre todo aceptar cuando necesitamos ayuda. Pues bueno, el acercarme a esta etapa de vida fue por experiencia misma, ¿no? Creo que fue la etapa más compleja que yo tuve y por eso me identifico mucho y quise especializarme en esa área. Quitémonos, y eso es como una invitación en general, o sea, quitémonos la idea de que el adolescente necesita estar aislado o quiere siempre lejos a la familia. No siempre es así, que espero este año se pueda consolidar. Ya no solo rescatar, porque el impacto es pequeñito, significativo pero pequeño en mi caso, ¿no? Como rescatista independiente. Pero sí me gustaría mejor enseñarle al mundo, a la población, es mi sueño guajiro, cómo tienes que cuidar, cómo tienes que tener una tenencia responsable. Hay personas que luchan todos los días, no por fama, no por reconocimiento, sino por quienes no tienen voz. En este episodio de Seres Luchadores conocemos a una mujer que decidió convertir su vocación en misión. Psicóloga de profesión, pero rescatista de corazón, ha dedicado su vida a sanar tanto a personas como a animales. Porque rescatar no es solo salvar del abandono, es brindar segundas oportunidades, es reconstruir confianza, es devolver esperanza. Hoy nos acompaña Carla Montaño, una mujer que entiende que la verdadera lucha está en el compromiso diario, en la empatía y en el amor que transforma vidas. Prepárate para una conversación profunda, humana y llena de propósito. Esto es Seres Luchadores. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Seres Luchadores. Estoy con una persona que ayuda muchísimo no solo a las personas, también a los animales. Una persona que admiro mucho, que conocí hace tiempo en este ambiente animalista, pero estoy muy contento de que esté aquí. Carla Montaño, ¿cómo estás? Hola Javier, muchísimas gracias, muy bien. Con un gusto de acompañarte hoy en este espacio y muy sorprendida que me hayas invitado, muchas gracias. No, pues qué bueno que aceptaste la invitación y te invité porque creo que tu labor es muy buena. Y aparte, aunque el trato que hemos tenido ha sido muy poco, es suficiente para detectar que lo haces de corazón, y eso creo que es sumamente relevante, y la combinación que tú tienes, que eres especialista, se me olvidó decir, en psicología educativa, y que aparte no solo ayudas a jóvenes y a personas, sino también ayudas a animales. Entonces se me hace muy interesante que la gente conozca todo este tema y cómo lo has desarrollado. Digo, para iniciar, ¿no? Y todos hablamos de la psicología, que ve al psicólogo y al menos conocemos la palabra. Pero pues para que no haya dudas, si nos puedes decir qué es psicología. Claro, psicología es esta ciencia, porque es una ciencia que estudia la conducta humana. Y bueno, a mí me encantó la parte educativa y me especialicé por ahí porque siempre fui una niña difícil en la escuela, de esas que le costaban un montón de trabajo estudiar y entenderle al maestro, ¿no? Y pasar los exámenes sobre todo. Ok, fuiste una niña que le complicó estudiar. Muchísimo. En el momento en que eras niña, ¿utilizaste la psicología o no tuviste la oportunidad de haber tenido ese apoyo psicológico? Realmente no. Yo creo que vengo de una familia donde mis padres son del área médica y pues esos temas de salud mental no era algo que se hablaba en aquellos años, ¿no? Estamos hablando de los 80s, inicios de los 90s. Entonces realmente no había como mucha apertura en la familia para hablar de estos temas. Obviamente las expectativas eran altas, la primera hija de la familia y querían todos que estudiara medicina. Por supuesto que me rebelé y dije que no. No, siempre de mis primeros años de formación, tal vez primaria hasta preparatoria, pues era una estudiante media, ¿no? Que sí le costaba un poquito de trabajo, pero cuando entré al área de licenciatura empecé a encontrar un montón de complicaciones en poder hablar en el mismo idioma en el que yo entendía las cosas, ¿no? Sobre todo la parte formativa. Y ahí fue donde empezó mi curiosidad por la psicología, por los temas de salud mental y sobre todo por la educación. ¿Qué tan importante, digo tú como especialista, es la psicología en cualquier persona? ¿Es algo que obligatoriamente todos deberían de tener? ¿Y cómo es la manera de tenerlo u obtenerlo? ¿Yendo al psicólogo o hay otras maneras? ¿Esa es la única? No, creo que la salud mental viene de muchas formas, ¿no? Siempre, ahorita más, escuchamos, no, la salud mental es hacer reiki, comer saludable, hacer ejercicio. Digo, sí hay muchas maneras. Aquí lo importante es que te permitas tener ese autoconocimiento y sobre todo aceptar cuando necesitamos ayuda.
Creo que esa es la parte del ser humano que se nos complica mucho. El decir, oye, me está pasando algo, ya cambió mi rutina, no estoy durmiendo bien, tengo pensamientos fatalistas, estoy teniendo alteración en mi vida cotidiana. Cuando llega ese momento en que nosotros detectamos que algo nos está impidiendo vivir, nos está impidiendo hacer nuestra vida social, laboral, escolar, pues es momento de decir, a ver, ¿qué pasa conmigo? Y tal vez pedir ayuda. Creo que la psicología como tal no es para todos, o no todos la necesitan, a diferencia de que lo que pueden decir muchos de mis colegas. Creo que el ser humano aprende, ¿no? Se adapta, y eso es algo que yo siempre he apoyado. Si necesitas la psicología, adelante, tómala, no le tengas miedo. Quitémonos esos estigmas, que también es algo que me gusta mucho promover. Pero si sientes que tu vida va bien y estás feliz, por llamarlo de algún modo, como lo tienes, puedes seguir. Ahora, después de la pandemia creo que vimos ese boom justamente. Al menos yo lo vi en mi campo con mis alumnos. De repente votaron muchísimos con ansiedad, con estrés, el no poder manejar nuestras emociones, y ahí sí hubo una situación masiva de solicitar atención. Y qué bueno que se está haciendo visible y que cada día más no nos estamos esperando a estar muy mal para llegar a ese servicio, ¿no? Ok, y tú dijiste que, digo, tienes toda la razón. Muchos psicólogos que yo he conocido dicen, todos necesitamos un psicólogo. Tú estás diciendo sí, que puede ser algo controversial, claro, pero dices que a lo mejor no es necesario cuando tú sientes que estás feliz, ¿no? Que estás bien, que a lo mejor no tienes problemas graves. Esto ya transmitiéndolo a un psicólogo como tú, para que un psicólogo pueda dar terapias o ser psicólogo, tendría también el que estar feliz. ¿Y qué pasa? Digo, al final creo que son seres humanos. Claro. Cuando un psicólogo no esté feliz o no se sienta bien, ¿tendría que ya no dar terapias? ¿Ese sería el deber ser o qué pasa en ese aspecto? Bueno, creo que ahí tenemos que ser muy éticos y también muy responsables. No es que no puedas dar terapias, sino que tú también tienes que estar atendiéndote y consciente de esto, ¿no? Creo que la mayoría de los psicólogos que al menos conozco tenemos un terapeuta con el que tenemos cierto seguimiento, y no solo por escuchar problemas de los demás, sino por nuestros propios problemas, ¿no? No somos máquinas, no somos perfectos, también tenemos nosotros ciertas dificultades y estamos como conscientes o obligados a estar conscientes de nuestra propia salud mental. Y eso es algo a lo que nos hemos enfrentado muchísimo en el medio, ¿no? A veces decimos, no, yo no lo necesito, estoy excelente, pero el momento en el que estás con un paciente a veces conectas con tu historia personal, y también hay que ser muy conscientes de esta parte y también nosotros atendernos a la par, ¿no? Para ofrecer también una mejor atención que va combinado con lo mismo. Sí, mira, tengo dos preguntas, a lo mejor ahorita vamos una a una, pero te las digo de una vez. Bueno, no lo hemos mencionado, ya nos adelantaste tú un poquito, que te especializas en los jóvenes. Sería una, ¿cómo llegaste a especializarte en los jóvenes? Y dos, ahorita que mencionaste la pandemia, ¿cómo pueden ayudar los padres a sus hijos cuando tienen todas estas ansiedad, todo lo que mencionaste? Si el primer paso es un psicólogo, también mencionaste el Reiki y todo, si pueden intentar con otra cosa, si es preguntarle a tus hijos o ellos cómo pueden descubrir qué necesitan para poder guiar a sus hijos y ayudarlos cuando entren en todos estos problemas que mencionaste anteriormente. Ok, pues bueno, el acercarme a esta etapa de vida fue por experiencia misma, ¿no? Creo que fue la etapa más compleja que yo tuve y por eso me identifico mucho y quise especializarme en esa área. Con jóvenes y jóvenes adultos, con niños es un tanto complejo para mí trabajar porque me refleja mucho mi historia de vida y donde tuve también situaciones que no me gustaron. Entonces, el identificarme con el adolescente fue lo mejor que me pudo pasar, ¿no? Como ese fue mi campo y desde el momento uno que tuve la oportunidad de sentarme con un adolescente y platicar y a darle ese acompañamiento, dije, esto es lo mío. Y empecé a estudiar, especializarme en ese punto. Ahora, los adolescentes o la pubertad se enfrenta a un montón de cambios, ¿no? Inician con cambios hormonales, hay cambios del contexto mismo, del mundo en el que se empiezan a desarrollar, y esto nos lleva a que los papás empiezan a quedar como en un segundo plano, ¿no? Es muy típico en el adolescente que te dicen, ay, no, ya no vayas por mí, o yo ya quiero ser súper independiente. Entonces los papás empiezan a sentirse en un segundo plano. ¿Qué puedes hacer
cuando hay una situación compleja con ellos, ¿no? Que empiezas a ver como ciertas situaciones que no te gustan, tal vez chicos que se encierran mucho, que se aíslan, o que tú empiezas a ver que tienen esas amistades que no te gustan. A veces los papás todavía se cierran más o se ponen súper estrictos, ¿no? Que es algo que veo muy comúnmente en mi práctica. Sin embargo, el consejo que puedo darles es todo lo contrario, es acompañen, no estar encima de él, sino acompaña el proceso. Creo que cuando el adolescente llega al punto en el que se siente acompañado y no criticado o no responsabilizado de cosas que él no tiene, es cuando empieza a tener un pensamiento más crítico y a analizar lo que está haciendo. Te puedo poner un ejemplo. Hay un caso de un chico de aproximadamente 11 años que empezó a tener muchísima ansiedad. Este chico lo manifestaba haciendo cero caso en las clases, ¿no? Porque decía, es que no puedo poner atención, me pongo súper ansioso y lo que hago es salir corriendo del aula. Ese era como lo que empezaron a notar los maestros. Entonces se llama a la familia, se tiene una reunión con ellos y dicen, bueno, es que hace lo mismo, de repente está comiendo, empieza a moverse, como a alterarse y se para del comedor y se va. Y entonces se encierra en su cuarto y no permite que yo hable con él, no acepta ningún comentario, etc. Entonces empezando como a platicar con la familia, esta conducta la tenía desde niño y no lo había notado, no les había como brincado, ¿no? en esta situación, sino que se fue acentuando en la adolescencia cuando ya me causa un problema como adulto, cuando ya empiezo a ver que esto no está bien, ¿no? Y bueno, se empezó a trabajar con la familia en abrir formas de comunicarse, encontramos que tenían cosas en común como los videojuegos, por ejemplo, y empezaron a conectar nuevamente los papás con el hijo, hasta que estas conductas empezaron a verbalizarse de, oye, pues es que, ¿sabes qué, mamá? O ¿sabes qué, papá? Siento esto. Es que empiezo a sentirme muy alterado, empiezo a sentir que mi corazón late rápido. Cuando él ya logró ponerle nombre a lo que sentía, fue más fácil comunicarse con sus papás. Pero entonces los papás ya dejaron de regañarlo, de acusarlo, de incluso castigarlo, ¿no? Por tener ese tipo de conductas, y lo entendieron y se abrió ese medio de comunicación para tener una relación pues más saludable. Eso es algo que pueden hacer los papás, observar, acercarse y si ven una conducta que ya no pueden manejar, pues acudir con un profesional que los acompañe y que los pueda guiar en estos procesos. Ok. Ahorita estoy recordando justamente lo que me estás diciendo. Otra persona que entrevistamos, que es un coach de americano, dijo que tiene un chico que también era así, algo similar a como estás diciendo, muy explosivo, y que el americano le sirvió como para poder darle un uso correcto a toda esa energía que tenía. Claro. Entonces, aquí ya nos diste a entender, aquí ir con un especialista, ese especialista también puede decirle a los padres, sí, yo le puedo ayudar, pero a lo mejor también tiene que meterse a un deporte como americano, o aparte de venir conmigo tiene que hacer estas cosas. Claro. ¿Sería comunidad de eso o ya es trabajo de los padres como el especialista más a ver qué más podemos hacer? Creo que los padres tienen de manera natural este sentido de conocer a sus hijos, ¿no? Y de observar cuál es el interés. En la etapa de la adolescencia, el descubrir sus intereses es una parte fundamental. Entonces, si vemos que nuestro hijo, nuestra hija, empieza a tener interés, no sé, por las artes tal vez, ¿no? Pero yo estoy empeñado a que estudie matemáticas porque es la materia en la que peor va en la escuela, nos enfocamos solamente en la parte de las matemáticas y dejamos lo demás. Entonces empieza a generar frustración en ellos. Lo que pasa, por ejemplo, con este chico que me comentas de los deportes, es que generan un interés, los reta, tienen también trabajo en equipo, empiezan a poner a funcionar otras habilidades que generan interés y entonces su conducta cambia. Pareciera magia, pero no. Es disciplina, es interés y son muchos otros factores que empiezan a ayudarle a este chico a funcionar más. Y ahí se involucra en una cuestión social la familia, ¿no? Del te acompaño al partido, estoy ahí apoyando. Entonces empieza a haber esa integración. Y es algo que en la adolescencia pasa muchísimo, ¿no? Y a veces lo dejamos como de lado. Quitémonos, y eso es como una invitación en general, o sea, quitémonos la idea de que el adolescente necesita estar aislado o quiere siempre lejos a la familia. No siempre es así. Sí necesita espacios de crecimiento, necesita conocer, necesita experimentar, necesita tener sus grupos de iguales, pero también la familia necesita acompañar esos procesos, a veces de lejos, a veces de cerca, pero necesita estar presente. Y son ustedes los que mejor conocen, ¿no? A sus hijos en ese sentido. Es correcto. Digo, estoy de acuerdo. Y digo, estoy muy agradecido porque
desde el inicio dijiste algo importante, ¿no? Que ustedes como psicólogos tienen que aceptar a lo mejor cuando no están bien y sobre todo ya lo estás diciendo en un podcast, ¿no? O sea, sí. Creo que es de mucho valor. Pero también que fue la causa por la cual te conocí, esto de ayudar a los animales. Digo, sí. Dejando un poco la psicología de las preguntas técnicas que te he hecho y conociendo más tu historia, ¿cómo fue que llegaron los animales, los angelitos de 4 patas a tu vida? Wow, bueno, tiene toda una historia y tiene mucho que ver con la psicología y con mi historia de vida en general. Yo siempre estuve relacionada con los animales. Digo, vengo de una familia de la Huasteca hidalguense, donde pues, vivir con animales es lo cotidiano, es lo normal. Entonces crecí viendo animales de todo tipo, vacas, caballos, perros, siempre relacionado con ese ambiente. Entonces mis papás cuando migran acá a la Ciudad de México, pues siempre han tenido la posibilidad de tener animales en casa, ¿no? Entonces yo desde chiquita era de, papá, un perro en la calle, ¿lo puedo meter a la casa? O incluso yo lo metía sin permiso, ¿no? Siempre fui así, siempre era como el tener compasión por el otro, ¿no? Esa parte creo que la tuve desde muy pequeña. Y bueno, obviamente siendo niña, pues mis posibilidades eran muy limitadas y durante mucho tiempo, pues no se me permitió tener animales en casa por diversas circunstancias. Sin embargo, la primera oportunidad que tuve, que fue cuando me independicé, pues surgió como de nuevo esas ganas de ayudar, ¿no? De no pasar la vida sin aportar algo a este mundo, ¿no? Esa era mi forma de pensar hace 12 años que empecé con este asunto de ayudar a los demás. Y bueno, también creo que el ayudar a los animales es más fácil que ayudar a veces al ser humano, ¿no? El ser humano no se deja ayudar siempre, hablando de la parte de psicología. Y pues los animales siempre tienen esa facilidad de acercarte y de con una mirada cambiar absolutamente todo, ¿no? De pedir ayuda, de decirte, oye, necesito esto. Y cuando empiezas a escucharlos y a observarlos, igual que a los adolescentes, pues te das cuenta cuántas necesidades tienen. Entonces empecé pues de manera azarosa en realidad, o sea, me acuerdo perfecto que fue un jueves en la tarde que yo iba llegando a la unidad donde vivía y vi un letrero que tenían los vigilantes que decían, se regala perritos. Entonces me acerqué, les dije, a ver, ¿cuáles son los perritos? Quiero conocerlos. Y pues vi 12 perritos llenos de parásitos, súper flaquitos, todos cachorros, que se veía que eran como de talla grande, y de ese momento decidí ayudarlos. O sea, no sabía cómo, no sabía con qué, pero dije, bueno, de inmediato vamos a comprar alimento, llevé unas mantas, les puse unos tarrones de agua, hablé con ellos de que yo les iba a ayudar a conseguir, pues, quién los pudiera tener en casa. Y así lo hice inicialmente, ¿no? Empecé a publicar en mis redes sociales fotos de sus perritos, los iba a ver prácticamente todos los días, les llevaba alimento. Y de ahí, pues, creo que fue cuando perdí completamente el corazón y la cabeza y empecé a formalizar, ¿no? Soy algo meticulosa y empecé como a estudiar cómo ayuda un perro, qué es lo que tengo que hacer. Empecé a buscar veterinarios, platiqué con ellos y pues me dieron como precios accesibles, me explicaban cuál era el proceso. Mira, primero tienes que tenerlos en cuarentena, después tienes que empezar su protocolo de vacunación, los lleva a revisión y pues así fue como empezamos a encontrar casa para esos 12 perritos al inicio, ¿no? Esa primera camada. Y pues bueno, llegó el punto en el que decidí empezar a formar un equipo de trabajo y empezar a rescatar de forma independiente. Y pues gracias a las redes sociales inicié buscando personas que hacían lo mismo que yo. Empecé a seguir consejos de personas más experimentadas. Y pues así fue como descubrí todo un mundo del rescate animal. Y sobre todo la satisfacción que jamás había sentido en mi vida de ayudar a otro ser vivo. O sea, en ese aspecto. O sea, era increíble cuando vi que ese cachorro lleno de parásitos, panzoncito, flaquito, se recuperaba, no sé, tienen una forma de expresarte que se sienten bien, se les ilumina la cara hermoso, tienen una mirada increíblemente honesta. Y cuando los veía en ese momento y que se iban a una casa donde pues, ya los querían, donde eran seres respetados, pues bueno, para mí era la satisfacción más grande del mundo. Y sí, alimentan esa parte del ser humano que a veces no lo encuentras en otro lado. Eso fue para mí. Y a la par fue terapéutico porque justo yo estaba en una etapa en donde tenía depresión y estaba también con crisis de ansiedad fuertísimas. Y justo el empezar a ayudar a estos animales hizo que yo también me recuperara. Por eso siempre he dicho que ellos me rescataron a mí primero. Esa fue como una forma de devolverles lo que habían hecho por mí hasta ese punto. Y fueron pues hermosos 2 años los iniciales en los que pues fuimos en ensayo y error,
Muchas personas se sumaron al proyecto. Aquí hay, creo que, factores que todos los rescatistas independientes nos enfrentamos, que es la parte económica y también el espacio, ¿no? Para tener a estos perritos. Entonces estuve buscando cambiarme de casa constantemente, donde hubiera espacios para tener a estos perros. Empecé a hacer más grande la red de amigos y de contactos, ¿no? Una escuela de entrenamiento, otra pensión, lejísimos en el Ajusco, y así empezamos a hacer como esta red donde me permitió ayudar a 109 perros durante pues 3 años más o menos, que estuve como de forma muy intensa, ¿no? Digo, se atravesó la pandemia, se atravesaron muchas cosas y aún así procuramos como seguir apoyándolo. Y dentro de toda esa historia, pues me enfrenté a casos muy fuertes con los perros, ¿no? Desde la perrita que usaban de pie de cría y que vivía en la calle y que me robé literalmente, hasta el perro que sufrió abuso sexual y que también lo rescaté de un tiradero de basura, ¿no? Perros con adicciones, perros con maltrato extremo, que realmente no te imaginas que a veces el ser humano puede ser tan cruel o podemos ser tan cruel con seres tan indefensos. Pues digo, muchas gracias por todos esos animalitos que has ayudado. Y digo, relacionado un poco con tu profesión, que es la psicología, digo, hay muchas preguntas que desde hace tiempo te he querido hacer para ver tu perspectiva. Claro. Digo, sabes que yo también estoy en este medio, pero he notado ciertas cosas. De lo que te voy a comentar es mi perspectiva propia. Creo que tú eres como de las rescatistas o de las personas rescatistas que he conocido más neutrales y que a lo mejor saben pues mediar todo lo que tiene que ver el rescate, su profesión, su vida personal. Pero he notado ciertas situaciones, ¿no? O sea, he notado ciertas situaciones desde rescatistas que reciben muchos donativos y ya básicamente lo hacen por los donativos. Otras rescatistas que igual reciben muchos donativos y sí aman a los animales, pero pues al final también se dan sus gustitos de esos donativos. Caso contrario, rescatistas que a lo mejor reciben donativos o no los reciben, pero ya no se miden, ¿no? O sea, ya no tienen dinero suficiente y siguen rescatando, pero no solo se refleja en la parte económica. Creo que a veces, desafortunadamente, también se refleja en su persona, ¿no? O sea, digo en su persona porque, digo, espero no haya problema con eso que voy a comentar, pero he conocido rescatistas que sí lo hacen de corazón y al no tener dinero inclusive se olvidan de su aseo personal, ¿no? O sea, los ves y digo, no sé si sea la realidad, pero tienen mal sus dientes, están enfermos, parece que ni siquiera se asean. Entonces, digo, a lo mejor esto creo que tiene que ver mucho con la psicología y no sé si más allá del punto psicológico, o sea, tu punto personal. Tú lo dijiste, tuviste que tener un equipo y es muy complicado aunque tengas el dinero, ¿no? Si es que tienes la fortuna de tenerlo. Rescatar animales y a lo mejor tienes para veterinarios, tienes para comida, pero pues las manos ya no te alcanzan, ¿no? Digo, si tienes el dinero, pues tienes que contratar a alguien. Claro. Pero cuando ya no es tu dinero, cuando es una labor que, digo, tú eres un claro ejemplo. Es muy complicado hacer tantas cosas, pero hay gente que ya se dedica 24/7 a esto y que no tiene el dinero y tiene la fortuna de conseguir ese dinero por como sea que lo consiga. ¿Qué tan aceptable, digo, es que esas personas que sí consiguen dinero, siendo que ya es como un trabajo, lo utilicen, digo, a tu punto de vista, lo utilizan para su persona? Y si para ti es aceptable, digo, porque no tienen, si es que no se dedican a otra cosa y están al 100% a los animales, ya sean gustos exagerados, ¿no? Porque digo, en este mundo afortunadamente ya hay varias rescatistas, aunque no son suficientes por todo el maltrato y los animales que lo necesitan. Pero digo, lo que yo he notado es que hay rescatistas que sí dicen, me mantengo normal, ¿no? Con este dinero de las donaciones me mantengo y mantengo a mis animales. Pero ya hay otras que hasta se compran sus carros últimos modelo, se van a Europa. Y también entra esa parte que dicen, es que yo tengo que estar muy, muy bien para ayudar. Todo este estrés que tengo y esta angustia que vivo, pues la compenso con estos gustitos que me doy. Y otra parte, a mí me han dicho, ¿no? Tú no puedes ayudar hasta donde tengas. Y si no estás bien emocionalmente, ni siquiera ayudes, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿quién está bien emocionalmente? ¿No? Y si ese fuera un pretexto, pues entonces yo creo que hay menos ayuda porque pues nadie es perfecto, ¿no? Yo creo que todos por ahí, aunque tú digas, consideramos que somos felices, por ahí necesitamos ayuda de algo, ¿no? Claro. Digo, creo que dije mucho, pero no sé si... Coincido totalmente. Creo que una de las grandes dificultades es justo saber hasta dónde. Y ahí es donde entra
la ética, tus valores y muchos otros factores. Me gustaría como compartirte esta parte en la que yo me enfrenté cuando empezaron a llegar los donativos, porque evidentemente las personas que nos adoptaban a veces, pues sí, se motivaban muchísimo y querían ayudar y empezaban a hacer aportaciones económicas. Entonces nos enfrentamos a decir, ok, lo vamos a recibir cuando era una primera regla que nos habíamos establecido dentro del equipo. No vamos a recibir aportaciones económicas, solo en especie. Esa era una regla y la rompimos porque evidentemente te rebasan los gastos. Por supuesto, o sea, los gastos veterinarios, las enfermedades que de repente pasan, cualquier situación, el alimento especial es carísimo en este país, ¿no? Por ejemplo, el poder poner un cuadro de vacunas completo, que son alrededor de 8 vacunas o a veces más, pues bueno, implica un gasto impresionante. Y cuando rescatas 1, 2 o 3 o te llega una camada completa, no hay dinero que alcance cuando eres una rescatista independiente. Entonces sí, aceptamos dinero, pero establecimos ciertos criterios. El dinero exclusivamente va a ir a una cuenta, que esa cuenta solo va a tener acceso 1 o 2 personas y se va a utilizar solo para pagar gastos veterinarios. Y a la persona que donaba se le enviaba la evidencia de ese gasto. Y evidentemente, como bien lo dices, o sea, conocí muchísimos rescatistas que ya se iban al otro lado, ¿no? Si bien es cierto que nosotros tenemos que estar lo más estables posible para poder ayudar a otro, eso es real, también nos enfrentamos a ese exceso en el que dejas la labor de lado y empiezas a pensar solo en los beneficios que te trae. Y cuando ya llegas a ese punto, pues empiezan a lucrar con esta parte, ¿no? Que es una palabra fuerte, lucrar, pero así es, eso es lo que sucede. Y también los conocí y los hay en el medio y eso es algo muy triste, porque utilizan la imagen de un perro necesitado o de un gato o de un animal indefenso para obtener beneficios propios. Y creo que ahí es cuando tiene que entrar tu ética, los valores, qué tan comprometido, ¿no? Es esta cuestión social la tienes, esta sensibilidad al otro. ¿Y por qué estás entrando aquí? Creo que muchas veces la dificultad sí es mantenerte, pero también es tomar la decisión de hacer algo por los demás y que ese algo impacte de manera positiva en una sociedad, porque a veces dices, bueno, 109 perros, 108 perros que pueden haber hecho de diferencia en este mundo donde hay de 23 a 29 millones de perros en situación de calle y maltrato en este país, ¿no? Después a lo mejor es nada, pero esos 109 perros pudieron cambiar la vida de 109 familias también a la par y ellos son felices en este momento, ¿no? La felicidad que un perro puede tener. Entonces es cuando te cuestionas para dónde vas a dirigir tu labor, si lo vas a hacer para beneficiarte a ti únicamente o beneficiar a los seres que tú decidiste proteger y cuidar. Y si hay una ganancia secundaria en todo esto, y me gustaría ser muy honesta como la rescatista que fui hasta hace tiempo, ¿no? Creo que la ganancia secundaria fue esa capacidad de reconocerte lo que haces, porque es bien difícil también decir, híjole, si aporté algo, si hice algo positivo, si soy una buena persona, ¿no? No es tan sencillo también admitirlo, a llegar al otro punto, a este extremo en el que ya dejas de pensar en ellos y te enfocas solo en ti y en todo el prestigio, en las palabras de reconocimiento, en el aplauso, en también la parte económica o material. Ahí es cuando creo que te pierdes un poco, porque sí es algo muy similar y a veces lo he platicado con otros rescatistas. Te pasa como cuando eres un actor o una actriz y empiezas a tener popularidad, ¿no? Empiezas a perder el piso. Y sí pasa. Creo que ahí mucho es el trabajo contigo de no perder el objetivo inicial de lo que tú decidiste hacer y de lo que quieres aportar para los demás. Pero puedes perderte en ese camino, definitivamente. Entonces creo que aquí la ética, tus valores y respetar la decisión que tomaste, respetarte a ti mismo, es lo que te hace no perder como el equilibrio en esta parte. Ok, digo, no soy un experto, pero pues es algo que nos enseñan en la escuela, a lo mejor de la pirámide de Maslow, ¿no? Que claro. El reconocimiento, ¿no? Está hasta arriba, pero como dices tú, ya hay gente que lo empieza a obtener y de sobra y como que le da más prioridad de la que debe de tener. Y digo, esto sí es un tanto enfoque psicológico. Hay 2 casos. Uno donde una asociación logró que a los animales que iban a las perreras ya no los mataran de una manera fea, sino con inyección. Y hay otro, yo conocí 2 rescatistas ya mayores, y hay más seguramente, que recibían animales. Digo, tu opinión personal y a lo mejor si tienes alguna opinión psicológica, ¿qué pasa en su mente o por qué llegan a esto? Digo, yo no las juzgo, claro. Pero ¿qué crees que haya pasado en ellas?
Pues mira, de igual forma no me gustaría juzgar porque no conozco sus historias, ¿no? No sé por lo que pasaron que las llevó a tener que tomar esas decisiones. Efectivamente, creo que con el paso de los años y la cantidad de perros que tienes o de gatos o de rescates, llega un punto en el que puedes caer en algún tipo de síndrome o alguna patología psiquiátrica, como lo hemos visto, ¿no? Hemos visto protectores o vecinos que de repente se quejan, abren la casa y tienen a los perros hacinados en condiciones extremadamente crueles, cuando en realidad su objetivo era cuidarlos. Creo que aquí hay un efecto que tiene que ver mucho también con la sociedad. ¿Qué pasa cuando tú te vuelves un rescatista y tu mundo se queda únicamente enfocado en ello? Las personas cercanas se empiezan a alejar. ¿Por qué? Porque ya no puedes salir, porque ya no tienes a veces la capacidad económica para cubrir ciertas expectativas externas. También dejas de priorizar a veces cuestiones personales. Eso es cierto y creo que a todos nos ha pasado. A mí misma me sucedió en algún momento, descuidé mucho mi salud física. Y te empieza a generar como estos distanciamientos y soledad. Y sabemos que cuando una persona se aísla y deja de tener esta relación con la sociedad, empiezan a venir ciertas situaciones psicoemocionales que generan trastornos con el tiempo, ¿no? Y esos han sido los casos que más yo he visto con el medio animalista en general. No quiero juzgarlos porque sé que hay muchas razones detrás y me parecería, pues, hasta cruel de mi parte hablar de compañeros, ¿no? En específico en esta parte. Lo que sí creo es que cuando empezamos como rescatistas, y voy a hablar de mi caso, a detectar que algo no está bien, cuando ya empiezas a tener momentos de tristeza, empiezas a tener desesperación, empiezas a sentir que ya no tiene mucho sentido lo que haces o te enfocas demasiado, pero ya de manera obsesiva con lo que haces, es una alerta para decir, algo no está bien. Y fue algo que a mí me sucedió. O sea, empecé a generar y a alejar gente que no pensaba como yo. Incluso tuve problemas con mi familia nuclear, ¿no? Que decían, ya para, o sea, estás gastando todo lo que tienes y hay otras necesidades. Yo tengo una condición médica de nacimiento y la descuidé muchísimo. Empecé a enfermar y a no atenderme. Y fue cuando el exterior me dijo, para. Pero ¿qué pasa cuando no tienes esa red? Cuando la gente ya se alejó y nadie está ahí para decirte, oye, algo está mal en ti, ¿no? Empezamos a generar todo este tipo de cuestiones, te encierras en ellos y ya solo vives con ellos. Esa es una situación que no es fácil y que a veces tu exterior te lo dice. Pasas por procesos difíciles, emocionalmente hablando, y llegas a un punto en el que ya sientes que no hay regreso. Y creo que es ahí donde se pueden perder muchas personas. Ahora, esta frase la he escuchado mucho, tú lo dijiste, ¿no? O sea, de que estén sufriendo en la calle, pues mejor le damos una muerte digna y le ayudamos a trascender. Híjole, está complejo, ¿no? Creo que estas decisiones se toman siempre basadas a veces no en el bienestar del perro, sino a veces en facilitar la vida del ser humano. Y no lo hablo solo de los rescatistas, lo hablo en general, ¿no? ¿Cuántos casos vemos de perritos pues ya de edades avanzadas que pues, ya me estorban, ¿no? Ya como que huele mal, como que ya no se puede caminar, como que ya se hace el baño en todos lados. ¿Qué es lo más fácil? Pues vamos a llevarlo al veterinario para que ya acabe con su vida. O los terminan abandonando, ¿no? Sabemos que los perros geriátricos son los que más también se abandonan, ¿no? Sus primeros años de vida porque son un tremendo bólido o los últimos años de su vida. Entonces, justo este pensamiento que a veces el ser humano tenemos de un tanto egoísta es lo que nos hace tener este tipo de acciones de abandono o de maltrato hacia los animales. Y bueno, cuando te enfrentas como rescatista, como persona, como psicólogo a estas situaciones, primero tienes que verte a ti mismo. Algo que fue muy complejo en mi caso fue darme cuenta que ya estaba cayendo en una depresión porque ya no podía ayudar a tantos casos, porque la gente te escribe todos los días en redes sociales diciéndote, tengo este reporte, este vecino, pasó esta situación, y llega el punto en que no hay dinero que alcance, no hay tiempo suficiente y tampoco hay manos para que puedan atender todo esto. Y esta situación me generó muchísima frustración y tristeza, una tristeza que yo no estaba notando, ya no dormía bien, ya no comía bien, ya no tenía una actividad laboral adecuada, empecé a fallar muchísimo en el trabajo. Yo soy alguien que tiene que estar estudiando o haciendo algo todo el tiempo, lo dejé de hacer, me empecé a aislar de la familia, de mi círculo de amigos, ya no salía a fiestas, ya no iba a situaciones sociales, hasta que me dijeron, a ver, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasa?
¿Y qué hubiera sucedido si no me doy cuenta? Si yo hubiera continuado, hubiera afectado también a los animales, que era pues mi sueño, era mi vida en ese momento, y hubiera sido súper incoherente y contradictorio, ¿no? En ese aspecto. Entonces creo que sí es muy responsable el de nuestra parte estar alerta y también escuchar a los que están a nuestro lado. Hay muchos rescatistas que a mí me impresiona que tienen 600, 300, 400 animales, ¿no? Y que es responsabilidad a veces de una sola persona el buscar recursos para ellos. Y creo que si te acercas y platicas con ellos, siempre te lo van a decir: yo no puedo solo, dependo de un equipo. O sea, el que estés siempre apoyado o cobijado por alguien más, aunque sea pagado, te permite como estar consciente de tus necesidades, de tus límites también, y el hacer el trabajo lo mejor posible, porque sí es posible tener un albergue de 700, de 400, de 500 perros y que los perros estén en condiciones dignas y adecuadas. Sí es posible, pero es mucho trabajo. Sí, es correcto, ¿no? Digo, y ahorita en la actualidad son otros factores que mucha gente que no le interesa lo que hace se ayuda a los animales, inclusive un negocio, ¿no? Creen, ahorita que dijiste, pues lamentablemente hay casos, ¿no? Ayuda a 600 perros, ya llega la delincuencia, ¿no? Como a quererlos ahí sí, de que lo ven como un negocio, ¿no? Pues si tienes para mantener a 600 perros, quiere decir que tienes mucho dinero, ¿no? Sí. Pero, pues sí, digo, es sumamente complicado, pero si entendí bien lo que mencionaste, sí tienes tú que ver el punto de que aunque ayudes, aunque digas estoy empezando a ayudar y estoy bien, no tienes que dejar de estar bien, ¿no? No olvidarte de tu salud, que es lo primordial, olvidarte a lo mejor de darte un gustito, si te gusta ir al cine, a lo mejor no abusar como lo hacen algunos de que ya se gastan el dinero en un carro innecesario porque es muy caro, pero... Y también si entendí bien, ya que ves que no puedes, pues a lo mejor ya es aceptable buscar donativos y buscar un equipo que tenga esa misma visión que tú para ya hacerlo en conjunto y siempre como que estar estable en la ayuda que tú des, ya sea con equipo o sin equipo, no sobrepasar tu bienestar. Es como sería como lo ideal. Justo, creo que priorizar tu bienestar, y suena cliché, pero sí, si tú estás bien, lo demás va a estar bien. O sea, no puedes ayudar genuinamente a otro ser vivo si tú no estás en las condiciones para poderlo ayudar. Y esa fue la lección más grande que yo aprendí de todo este proceso. O sea, creo que en cuanto a la parte de salud mental, sí la dejé, sí la olvidé, no la fomenté. Y la parte económica y la parte moral y la parte de trabajo en equipo empieza a quedar de lado cuando tú no puedes tener ese equilibrio. No solo el ser rescatista, sino el ser líder de un equipo es algo súper complejo. Llegamos a ser un equipo de 12 personas, cada uno con ideas muy diferentes, obviamente con habilidades diferentes, con muchas capacidades también, y cada uno tenía ideas brillantes, ¿no? En su momento. Y yo puedo conseguir esto, yo puedo armar una página, yo puedo conseguir que tomen unas fotos, yo puedo abrirte un espacio en X centro comercial para difundir a los perros. En fin, cada uno aportaba ciertas cosas. Pero cuando te das cuenta que si tú no llevas ese liderazgo, el equipo pierde el interés, no sabes, es la cosa más frustrante del mundo porque sientes que tu trabajo no vale para nada, ¿no? Sí. Si no tienes como ese equilibrio, puede pasar muchísimas cosas. Entonces, creo que tuve la fortuna de que ese equipo eran también mis amigos, ¿no? Y que había como la confianza de decir, oye, Carla, ¿sabes qué onda? Que esto ya no está funcionando así. Como que siento que a los perros ya no los estás cuidando como antes. O sabes que ya tenemos demasiadas pensiones y pues tú estás aportando de tu lana personal, pues ya muchísimo, y no estamos siendo coherentes, ¿no? Con esto del cuidado y del equilibrio y de la salud mental y de muchísimas otras cosas en ese proceso. Pero hay personas que no tienen esa posibilidad, que no tienen un equipo de trabajo real, ¿no? A veces, pues, contratas a alguien que te ayude a limpiar, contratas a alguien que te ayude a pasear, pero realmente no tiene esa posibilidad de conectar, de estar en el mismo canal, de tener el mismo compromiso que tú tienes con ellos. Y eso lo he visto muchísimo con los compañeros en general. Creo que a veces cuando tienes tantos perros, ¿no? Esas cantidades impresionantes, no logras tener un equipo comprometido que esté al menos con la misma sensación que tú tienes, con la misma forma de pensar. Y pues bueno, en el camino vas aprendiendo mucho. Efectivamente creo que conoces este polo, ¿no? De que ya es un negocio, ¿no? Ya no es un rescate
por querer ayudar, por ser una persona responsable socialmente. Sin embargo, también creo que ahí es mucho la concientización que tú haces como rescatista con la población. A nosotros nos funcionaba mucho empezar a educar más que a rescatar, y esa es como la otra fase que tengo pendiente del proyecto, que espero este año se pueda consolidar. Ya no solo rescatar, porque el impacto es pequeñito, significativo pero pequeño en mi caso, ¿no? Como rescatista independiente. Pero sí me gustaría mejor enseñarle al mundo, a la población, es mi sueño guajiro, cómo tienes que cuidar, cómo tienes que tener una tenencia responsable de animales de compañía, para que no llegue ese perro a la calle, ¿no? Eso sería como que volvemos y conectamos a la parte educativa, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Educar transforma, ¿no? Educar es quien puede realmente hacer cambios cuando tú ya eres una persona consciente y tienes todos los recursos necesarios para adoptar, para rescatar, para mantener un animal en tu vida. Creo que hace totalmente la diferencia, que sea un impulso, a que sea un regalo de San Valentín, a que sea un regalo de Reyes o de Navidad, ¿no? Como muchas veces nos pasa, o cubrir el gusto de alguna persona cercana, que eso es algo muy típico cuando regalas algo y no está preparada la persona o ni siquiera lo desea, ¿no? El poder tener un animal de compañía. Y resulta que en unos meses termina en la calle o abandonado. Entonces quiero ir como por ese lado, generando conciencia en las personas de todo lo que implica tener o sumar a tu familia un animal de compañía y por el tiempo que debes de tenerlo, ¿no? Es correcto. Y anteriormente mencionaste que los más de 100 perros que ayudaste, no solo los ayudaste a ellos, fueron más de 100 familias que fueron felices y están haciendo felices a los perros. Uh-huh. Y vamos a entrar un poco a la parte donde tú das clases. Uh-huh. Y yo veo a muchos jóvenes, ¿no? Que quieren cambiar el mundo, pero muchos lo quieren cambiar junto con su reconocimiento de que ¿para qué hago esto si no va a generar tanto impacto? Más allá de que busquen reconocimiento, ¿no? Como que se prefieren ya no hacer nada al ver que el impacto no va a ser mucho, ¿no? A lo que tú hiciste, más de 100 perros, pues fueron miles de perros que ya no nacieron si no los hubieras ayudado. Sí, sí, sí. Pero en esta parte psicológica, ¿cómo hacer que un joven que esté muy interesado, o no joven, o cualquier persona en hacer un cambio, o que tiene que ser esa persona que diga, no, pues yo ayudo a 2 perros, poniendo el ejemplo de los animales. Yo solo puedo ayudar a 2 perros, pero eso no es nada comparado con los 20 y tantos millones que necesitan ayuda. Al final sí vale la pena, ¿no? Pero ¿cómo se puede hacer que esa gente sí actúe y no deje de actuar porque piensa que no va a hacer un cambio y no se da cuenta que sí está haciendo un gran cambio? Claro, ¿cómo generar esa conciencia? Pues mira, en el plan educativo, digo, yo empecé a dar clases hace una década más o menos, y con toda la inconsciencia del mundo, ¿no? Realmente en el medio en el que laboro, pues formamos especialistas en medicina de rehabilitación, especialistas en fisioterapia, que es como un campo muy diferente tal vez a lo que pueda pensarse que está un psicólogo, ¿no? Dice como, ¿qué hace un psicólogo y más un psicólogo educativo en ese medio? Pues hace mucho, porque creo que las áreas o las ciencias duras a veces se alejan un poco de la parte humana, paradójicamente, porque dices, bueno, un médico atiende personas, ¿no? Uh-huh. Salva personas. Sin embargo, no siempre lo hacen con mucho humanismo, y esa es una realidad a la que yo me enfrenté primero. Y ahí es donde empieza justo, y quiero ponerte este ejemplo donde viene un cambio, ¿no? Cómo fomentar esa parte. Hay una alumna muy en especial que se llama Laura. Uh-huh. Esta es una médico ya egresada, ya con una especialidad. Y una ocasión empezamos a hablar sobre discapacidad, sobre rehabilitación, y ella me decía, es que nosotros tratamos a los pacientes como números, ¿no? Como nuestra consulta número 60, y a veces hasta la forma en la que estoy a 20 centímetros de él o a 2 metros de él, y ni siquiera lo volteo a ver a la cara cuando estoy en la consulta, porque yo estoy interesada en tomar todos los datos, en hacer toda la historia clínica. Uh-huh. y no me fijo en cuál es su expresión, no volteo a ver si me dice que le está doliendo aquí o acá, ¿no? Cuando empecé a escuchar eso, dije, algo que puedo aportar desde la psicología educativa es enseñarle a ese médico especialista que está en formación, cuál es el objetivo de su trabajo y cómo puede mejorar la relación médico-paciente. Eso es como la competencia que yo tal vez pueda aportar. Y es ahí donde empecé a ver los cambios, cuando los haces conscientes de que el paciente es un ser humano, una persona que siente y que va en busca de sanar la dolencia que tiene.
en el caso de la rehabilitación, a recuperar una función que tal vez él ya perdió por un accidente, por una comorbilidad, por cualquier situación que se lo haya quitado, y le regresas no solo la posibilidad de volver a mover un brazo o una pierna, sino de regresar a una función, ¿no? Como trabajar, como ser independiente, como poder cargar una bolsa, como poder llevar a sus hijos a la escuela, etc. Fue como realmente ellos empezaron a valorar lo que era ser un médico y el impacto que tenía la relación persona a persona y el beneficio en el apego al tratamiento y los resultados exitosos que había. ¿Cómo se hace esto? Pues se hizo con muchos ensayos y errores. La realidad es esa, ¿no? Creo que el contagiarles este entusiasmo por hacer mejor su trabajo, por hacerlo más humano, nos llevó a una cantidad de peripecias increíbles, incluso a que me corrieran del área en algún momento, porque mis ideas no empataban con el modelo tradicional de un médico, ¿no? Uh-huh. Sabemos que un médico pues es un ser respetable y a veces en su medio hasta decimos, ay, es que es un tanto pedante o es un tanto presumido, ¿no? Tenemos a veces como ese tipo de conceptos de ellos, pero no entendemos el trasfondo. Podemos a veces pensar, ¿qué sienten ellos de estar viendo el dolor de un ser humano todos los días? Y más en áreas como las quirúrgicas, donde de mi bisturí depende tal vez la vida de una persona. Entonces, cuando los empezamos a acercar, a confrontar la parte humana y a trabajar sus situaciones personales, fue cuando ellos empezaron a descubrir y a ser muchísimo más atentos con un paciente. Y esta chica que mencionó Laura, esta egresada, justamente ahorita está trabajando con personas con discapacidad y está promoviendo y viendo cuál es la mejor forma de que no se sientan diferentes, de que sean tratados como cualquier otra persona, que es la famosa inclusión, ¿no? Bueno, la inclusión es todo un rollo, pero ella en su consulta diaria trata de que estas personas que tienen discapacidad no se sientan diferentes y sean atendidos como cualquier otro paciente con o sin discapacidad. Entonces, el cómo lograr esto, el cómo contagiarlos, pues fue acercarlos, enfrentarlos a su proceso personal desde la psicología. Obviamente, ¿no? El trabajo, de repente imagínate un grupo de médicos en una sesión grupal terapéutica, ¿no? O el que pudieran expresar sus emociones de cuando se les murió el primer paciente, cuando no pudieron hacer nada por alguien, que es algo de lo que no hablan usualmente. Entonces, ese tipo de trabajo terapéutico nos permitió hacerlos más sensibles y acercarlos a recursos de docencia, a recursos de relación médico-paciente, pues logra hacer este combo, por llamarlo de algún modo, dar este plus de ser más humanos. Así fue como utilicé la psicología con la parte de formación y de educación. Y las clases o las materias que imparto, pues siempre van relacionadas a la docencia y a los temas educativos, que hoy en día ya en el currículum de los médicos ya existe el tema de la docencia, cosa que no pasaba en otro momento de la vida. Ya se dieron cuenta que el médico por naturaleza educa todo el tiempo a los demás, ¿no? O sea, le enseño a mi paciente cómo tomar sus medicamentos, cómo hacer sus ejercicios, le enseño al familiar cómo lo tiene que manejar, cómo tiene que hacer las curaciones. Entonces, le enseño también a mis otros residentes de menor grado, a mis compañeros de otros grados. Entonces, todo el tiempo está enseñando. ¿Y qué pasa si le damos más herramientas para que enseñe de una manera más efectiva? Lo hace mejor. Y le gusta la parte también educativa, ¿no? Ese es el trabajo que yo tengo desde hace una década dentro de la formación de recursos humanos. Sí, oye, es muy interesante, digo, no sé hace cuánto tiempo lo hayan descubierto, pero pues sí, es pues, tiene un rato. Más que claro, sí. Tiene un rato, tiene alrededor, o sea, digo, yo empecé a dar clases hace 10 años, yo creo que ya ese modelo ya se empezaba a ver en los planes de estudio, pero de especialidades médicas. Es decir, ya tienes un médico formado, un médico que ya tiene sus 6 años, servicio social, etc., y empieza a hacer su especialidad en algo, ¿no? Entonces, en ese momento ya en los planes de estudio de hace una década ya se mencionaba, pero ahorita ya existe también dentro de la formación de la licenciatura en medicina, que eso es un gran logro, ¿no? Queremos más médicos más sensibles, no del que nos regaña, no el de que nos acusa de que no lo estamos haciendo bien. Queremos a alguien que se siente a revisar contigo qué está pasando, tu dolencia de dónde viene o las situaciones que te pueden generar conflicto. Esa es la parte que me gusta de lo que hago, ¿no? Yo creo que como usuario es importante, ¿no? Porque, digo, así como dices, hay de médicos a médicos de la manera en que te explican y a lo mejor uno como usuario está con el mejor, pero como dices tú, te regañó
y prefieres irte con otro y por ese regaño no sabes que a lo mejor no te supo explicar, pero sí es el médico que necesitas, que sabe hacer mejor las cosas, ¿no? Pero creo que sí. O qué pasa sí cuando es súper ¿no? técnico para explicarte, ¿no? O sea, no le entiendes nada. Y a veces, pues, como pacientes hasta nos da pena y decimos, ok, no, sí me entendió, sí, no, pues perfecto. Cuando en realidad no sabemos de lo que está hablando. Y eso es algo muy común. Entonces, todo ese tipo de cosas a veces no son, pues, tal vez visibles, pero cuando empiezas a ser sensible al alumno de este tipo de cuestiones, pues lo toma mucho en cuenta. Ok, pues Carla, el tiempo siempre pasa rapidísimo. Sí. Estamos por terminar. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Creo que podríamos platicar horas y horas y todo muy interesante. Digo, eres una persona que con un pequeño contacto, una convivencia, uno se da cuenta que tiene mucho valor, muy inteligente, de muy buen corazón. Entonces digo, quiero agradecerte, no sé si, creo que nunca lo he hecho, la verdad. Pues toda la ayuda que has dado, esa diferencia que has marcado, toda la lucha que sigues teniendo de que ahora quieres hacerlo por medio de la educación, porque pues sí, ¿no? Lo que decías, más de 100 perros, las personas que conoces de 600, 500, a lo mejor los sumamos y llegamos a 10,000 perros que, aunque parezca poco, marcan la diferencia. Claro. Pero pues si por medio de educación evitamos que la gente ya no dañe a los animales, que digo, qué bonito sería, y creo que tú vas a opinar lo mismo de mí, pensar que las rescatistas ya no son necesarios, ¿no? Porque ya no hay animales que sufren en este caso, ¿no? Que pues yo tengo la esperanza de que algún día eso suceda. Entonces te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. ¿Algún último mensaje que nos quieras dar? Sí, me encantaría que se quedaran con lo que sueñas, eso más loco, eso más raro, que dices, ay, no lo voy a hacer, pero te causa satisfacción, hazlo. O sea, busca los medios, busca la forma, trabaja por ello. La disciplina sí es importante, pero también el seguir creyendo en ti. Eso es lo que me gustaría dejarles y, por supuesto, el priorizar tu salud mental y tu bienestar para poder ayudar a otros. Gracias, un excelente mensaje. Gracias. Y no sé si quieras compartirnos tus redes sociales. Claro, me encuentran como Kafi con KWFY-dog, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero ahí me encuentran en todas las redes. Y bueno, yo encantada. Gracias, Javier, por este espacio. No, gracias a ti por haber venido. Créeme que, aunque te hemos tenido poco contacto, te aprecio mucho. Eres de las mejores rescatistas que he conocido y de las que yo considero que lo hacen de corazón. Con todas estas dificultades que has tenido, te agradezco que hayas ayudado a tantos animales, que ahora estés viendo por la educación. Pues que nos mantengas informados de cuando ese proyecto ya se concrete y de todo lo que hagas, que es muy valioso para mí y creo que va a ser muy valioso para mucha gente que nos está viendo, y ya que esté el proyecto y en un futuro pues volver a platicar, ¿vale? Con mucho gusto, gracias a ti. Pues muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio de Seres Luchadores. Hasta pronto.